Buenas tardes, mi grupo y yo vamos a contextualizar acerca del artículo El estudio de casos como una técnica didáctica. Esta técnica se usó anteriormente en las universidades de Harvard y eran solamente para las personas que estudiaban derecho. Y como esto dio de muy buena perspectiva, estuvo muy bueno, entonces la aplicaron en otras áreas, en otras aplicaciones, en otras ciencias, en otras facultades, y también se fue distinguiendo en otras universidades. Esta técnica es para estimular a los estudiantes universitarios en diferentes carreras y poner a prueba su forma de buscar, ellos de mirar la solución en sus herramientas dentro de sus conocimientos. Entonces, y para conocer previamente la hora de tomar sus decisiones y no se basa en solo una decisión, sino en las buenas decisiones que tome. Como les decía, para tomar una buena decisión tiene que llevar previo una resolución de problemas. Los seres humanos todo el tiempo estamos enfrentándonos a decisiones y para tomar una buena decisión tenemos que dar una buena resolución. Y esta buena resolución se compone de los procesos psicológicos básicos y complejos y de la experiencia dicha también. Además de eso, para tomar una decisión también influyen la razón y las emociones. Las emociones se han vuelto muy empleadas en este factor, ya que ellas influyen de manera como sentimental, sin justificación, sin calcular. Aquí, en este caso de la lectura, los estudiantes se deben enfrentar a situaciones de la vida real para que analicen, estudien y pongan a potencializar su resolución y así generen pues mayor potencia a la hora de intensificar sus casos y se enfrenten a la vida real. Además, los profesores que van a estar a cargo de esto tienen que tener unas condiciones mínimas, pero más que todo es individual del profesor que lo va a dirigir. Él tiene que tener un amor por la vocación que está haciendo para que pueda transmitirle también eso a los estudiantes. Además de eso, tiene que tener creatividad, debe manejar grupos, debe ser líder, tiene que tener buena comunicación y orientación a la hora de dirigirse con sus estudiantes. En el caso, pues es una historia de la vida real, pues que es escrita, como les decía, que proporciona pues datos concretos, no quiere decir que en que sea escrita le va a dar el resultado al estudiante que él ya va a encontrar todo, no, él lo lleva a analizar, a reflexionar, a indagar con los datos previos. No está la solución ahí. Ellos buscan posibles soluciones respecto a los conocimientos, respecto a los fragmentos que lean. Y la aplicación de esta técnica pues ayudará a desarrollar a los estudiantes y que potencien más adelante cuando se vayan a enfrentar a la vida real. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y como se los mencionó mi compañera Dayana, estos procesos por medio de un caso clínico. El caso clínico se trataba de una paciente de 18 años que hace 2 años, o sea, cuando tenía 16 años, pasó por algo muy intenso pasó por un trauma, el cual se vio reflejado gracias o como consecuencia de la muerte de su madre. Esta muerte fue causada básicamente por un suicidio y en el caso se menciona que ella no, como que no se sintió perturbada ni se sintió afectada por esta situación, pero más adelante vamos a ver cómo sí poco a poco le afectó. Esta paciente se caracterizaba por tener buen rendimiento académico, nunca tuvo problema con sus compañeros de clase ni en su ámbito social, pero sí se le veía un poco la parte del habla, hablaba muy lento, no tenía como colorido emocional cuando hablaba con otra persona, tuvo que ser remitida a un especialista porque tenía problemas de identificación cognitiva y en sus procesos de indecisión no se decidía fácilmente. Adicional, la paciente tiene un hermano y una hermana, el papá pues se volvió a casar y al parecer pues tienen una buena relación, pero en los últimos 5 años ella ha presentado una sintomatología muy característica de un tipo de trastorno.
pero les voy a explicar un poco la sintomatología para que al final ustedes determinen cuál es. Se le presentaban ideas o pensamientos em, constantemente relacionados con que tenía que verificar todo lo que hacía. El aspecto familiar se fue deteriorando debido a que ella no podía conducir tranquila porque debía verificar, mirar de derecha a izquierda todo el tiempo para ver que no le haya hecho daño a alguien o a algo. Em, Durante el proceso de la entrevista, la segunda entrevista, tuvo problemas para despedirse o para retirarse de la entrevista porque los pensamientos de verificación de ver si no se había llevado algo la atormentaban, aunque ella era consciente de eso, ella luchaba contra eso, pero no pudo manejarlo. Adicional, cuando estaba en su círculo social, no podía estar tranquila porque constantemente pensaba que en algún momento se había robado algo o había tomado pertenencias de los demás sin que ella se diera cuenta. Cuando lavaba la ropa, siempre pensaba que en algún momento la iba a confundir con lo de sus compañeros. Entonces, todo el tiempo eran estos pensamientos que le venían, que la hacían de algún modo sentirse ansiosa o pensar de que podía haberle hecho daño a alguien sin que ella se diera cuenta. Su capacidad de trabajo disminuyó, su vida se fue deteriorando poco a poco, dormía mucho, abandonó la universidad sin aprobar ninguna materia. Gradualmente perdió la confianza en sí misma, se sintió sin ganas, fatigada y perdió la iniciativa. Pero nunca se presentaron sintomatologías psicóticas, tampoco tuvo alucinaciones ni nada de esto. Entonces, respecto a este caso, pues es evidente que se presenta un tipo de trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Adicional a esto, la paciente posiblemente era portadora de genes por parte de su madre, ya que ella fue diagnosticada con trastorno, dame un momento, fue diagnosticada con trastorno bipolar. Entonces, esto no lo determinamos porque no dice en el caso, pero intuimos que ella puede tener estos genes o tiene en la parte biológica por parte de su madre esto que se le desarrolló de otra manera en el sentido del TOC. Entonces, es una cosa que intuimos, pero no estamos completamente seguras de eso, porque no lo dice en el caso. Pero de eso se trata el caso. Bueno, ya Mariana, Dayana ya les dio la contextualización como que de qué es el caso, Mariana les comenta qué es el caso y yo les voy a explicar la metodología que utilizamos para determinar el diagnóstico como tal del caso. Entonces, lo primero que hicimos fue pues leerlo y a partir de la lectura empezamos como que todas a compartir qué era lo que creíamos que iba a ser nada más con escuchar solo los signos y los síntomas y aparentemente con el ojo clínico que aplicamos en ese entonces. Entonces, por ejemplo, una de las referencias, que fue lo que acaba de decir Mariana, ella decía que podía hacer algo, que digamos que el hecho de los comportamientos que la joven tenía hoy día habían sido ocasionados porque de pronto heredó los genes de su madre. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos sobre que, si digamos, de una persona, los padres que son portadores de trastorno bipolar pueden hacer alguna cosa de herencia genética. Y sí, es un 15% de genética que puede eh, como heredar el hijo. Pero, como lo dijo Mariana, en el caso no especificaba nada de esto como que fuera el factor biológico, como que el criterio biológico estaba incluido ahí. Entonces, como que no se puede determinar con claridad si era o no. Entonces, por esa parte preferimos como descartarlo y no tomar, y no irnos por ese lado del hecho de que ella lo había heredado por parte de la madre. También tuvimos en cuenta que las conductas no surgieron después de que la madre murió, sino que ya ha pasado un lapso de tiempo como bastante y pues fue que empezaron a surgir. Entonces, ¿qué hicimos? Después de cada una dar como su punto de vista de lo que consideraba de qué era,
se revisó en el DCM y se empezaron a buscar todos los trastornos que cada una consideraba que era. Entonces, hasta que llegamos al del TOC. Para ello, tuvimos en cuenta los criterios que eran lo biológico, lo social, el criterio estadístico y el criterio clínico. Entonces, empezamos como a desenglosar todo el caso en sí. Y se empezó a determinar con qué partes cumplía y qué partes no se cumplían y por qué no se cumplían. Cabe tener en cuenta que todo lo que, digamos, está escrito está basado en el caso. No es nada de que se haya, por ejemplo, no sé, imaginado o cosas que nosotras supongamos, porque pues la idea es estar como totalmente seguros de lo que nos han contado. Después de ello, revisamos en el DSM-5 y determinamos que era TOC, porque cumplía con todos los criterios, cumplía con la mayoría de los criterios. Se revisó uno a uno, determinando, por ejemplo, uno de ellos, que es el criterio A, determinando, digamos, que la persona tenía obsesiones y que estas obsesiones como que las regulaba con las compulsiones, cosa que sí pasa con la joven, ya que ella, digamos, cuando sentía que estaba robándole las cosas a los compañeros, se devolvía y verificaba de esta manera la compulsión que estaba haciendo como su proceso adecuado. Para el criterio B era lo que el malestar clínico que estaba afectándola a ella en su ámbito familiar y su ámbito social, y evidentemente sí fue así, ya que como dijo Mariana, la joven se estaba empezando a alejar de su familia por temor a que no podía conducir y por temor a que cuando estuviera manejando pues pudiera ocasionar un accidente, pudiera hacerle daño a alguien. Para el criterio C, pues se cumplían las alteraciones de que como que no tenía, perdón, este es el criterio de que no tenía relación con algún otro trastorno, y el criterio C era que no tenía ninguna afectación médica. Entonces, esto fue como el proceso que se llevó para determinar el diagnóstico y para, digamos, determinar los signos y los síntomas. Lo que nosotras hacíamos era, digamos, si consideramos que primero determinamos que era si signos y síntomas, se hacía el comentario y dependía de la opinión que tuviéramos todas. Entonces no era como que una se tomara la decisión que una solo tomara, sino que era encontrar la respuesta acertada y con la que más todos tuviéramos como que nos sintiéramos totalmente seguras de que era lo que estábamos expresando. Y ya, eso es todo. Me gustaría agregar algo, y es que finalmente nosotras lo que hicimos fue nosotras dábamos nuestro punto de vista y no tratábamos de convencer a la otra, sino de que cada una mirara que por qué y por qué si sí, por qué no, o sea, cada una se indagó muy bien en cada propuesta que dimos. Y finalmente, pues esta técnica, pues pudo ver como la capacidad de cada una de nosotras de trabajar en grupo, la dinámica, de innovar y poder realizar esta resolución de problemas y de estrategia. Un punto que no mencionó la compañera Dana, y es que además de hacer todos los procesos que hicimos, nosotros en el caso subrayamos las partes donde aparecían los signos y subrayamos la parte donde aparecían los síntomas, y al lado anexamos un comentario que era explicando por qué era un signo y por qué era un síntoma. También nosotras, antes de realizar el trabajo, pues nos guiamos de un trabajo anterior que ya habíamos presentado, que eran uno de los trabajos de práctica o de entrenamiento para ese trabajo final. Adicional, pues lo que aprendimos, la verdad, el ejercicio era muy enriquecedor en la parte de poder nosotras empezar a determinar un tipo de diagnóstico, sabiendo el caso, sabiendo que debemos buscar en el soporte que son los manuales, tanto el CIE-10 como el DSM-5, pero en este caso es más DSM-5, que es son las herramientas básicas y importantes para los psicólogos, para nosotros que somos estudiantes de psicología. Entonces,
fue enriquecedor por esa parte y además, como menciona la compañera Dayana, también enriqueció la parte del trabajo en grupo y del cooperativismo que cada una destacó en este tipo de actividades. Y bueno, pues como lo decía Dayana al principio, creo que eso es una manera muy buena de que nosotros nos enfrentemos como a la realidad, ¿no? Acomodarnos a nosotros a lo que va a ser el hecho de cómo será una consulta, cómo será una terapia, cómo hace todo el proceso de poder diagnosticar, de poder identificar, aunque digamos, sabemos que no solo será, digamos, desde la primera sesión diagnosticar, pero creo que es como una manera de irnos llevando por lo que, de lo que será nuestro futuro, ¿no? Entonces ya, esto es todo. Gracias por venir.